Dios aún sigue hablando. Semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Reflexionemos juntos con temas de actualidad a la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi. Les saludo con todo respeto y cariño y les comparto mi reflexión de esta semana que he titulado El Papa en Cuba. Me han preguntado por qué el Papa fue a Cuba y no vino a México. Se extrañan de que visitó Ecuador, Bolivia y Paraguay y no su propia tierra u otros importantes países del continente latinoamericano. La respuesta es muy sencilla. Es que el Papa Francisco es coherente con lo que nos está pidiendo. Privilegiar las periferias, los pobres, los marginados, los que sufren. Y estos países tienen problemáticas especiales y pasan por situaciones delicadas. Cuba está en una interesante transición de un régimen que controlaba todas las libertades a una apertura más democrática. Si ahora va y ya está en Estados Unidos, no es por la riqueza y el poder de este país, sino porque ahí se celebra la Jornada Mundial de la Familia y es tradicional que participen los papas en estos eventos. No viaja, por tanto, por intereses políticos o económicos, sino para presentar a Jesús como el mejor camino para construir un mundo más justo y fraterno, sin guerras ni exclusiones. Algunos querrían que hubiera hablado más sobre derechos humanos y otros asuntos políticos coyunturales, pero no advierten el meollo profundo de su mensaje evangélico que lleva a posturas capaces de transformar todo lo que atente contra la dignidad humana. En Cuba, por ejemplo, se acercó a los hermanos Castro no para una discusión ideológica, sino con respeto y afecto. Esperamos que en su diálogo privado con el presidente Barack Obama abogue por el fin del bloqueo que ha padecido Cuba desde 1959. Permítanme compartir con ustedes algunas de las palabras que expresamente dijo el Papa, por ejemplo, desde su llegada en el aeropuerto de La Habana. Habló sobre, entre comillas, la normalización de las relaciones entre dos pueblos, Estados Unidos y Cuba, tras años de distanciamiento. Y citando a José Martí, gran prócer cubano, dijo que esa nueva relación es, entre comillas, un signo de la victoria de la cultura del encuentro, del diálogo, del sistema del acrecentamiento universal por sobre el sistema muerto para siempre de dinastías y de grupos. Y con toda claridad recalcó: animo a los responsables políticos a continuar avanzando por este camino y a desarrollar todas sus potencialidades como prueba del alto servicio que están llamados a prestar en favor de la paz y el bienestar de sus pueblos y de toda América, y como ejemplo de reconciliación para el mundo entero. El mundo necesita reconciliación en esta atmósfera de tercera guerra mundial por etapas que estamos viviendo. Y sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia y en Cuba, que antes eran muy distantes, dijo: hoy renovamos estos lazos de cooperación y amistad para que la Iglesia siga acompañando y alentando al pueblo cubano en sus necesidades más inmediatas, en sus esperanzas, en sus preocupaciones, con libertad y con los medios y espacios necesarios para llevar el anuncio del reino hasta las periferias existenciales de la sociedad. No podría ser más explícito el Papa al pedir incluso más libertad para la Iglesia. Y en la Plaza de la Revolución presentó no a sí mismo, sino a Jesús, quien, fiel a su estilo, dice el Papa, asume nuestras búsquedas, aspiraciones y les da un nuevo horizonte. Los discípulos, haciendo referencia al Evangelio del domingo pasado, discutían quién ocuparía el lugar más importante. Jesús les trastoca su lógica, diciéndoles sencillamente que la vida auténtica se vive en el compromiso concreto con el prójimo. Quien quiera ser grande, que sirva a los demás, no que se sirva de los demás. Ser cristiano entraña servir la dignidad de sus hermanos, luchar por la dignidad de sus hermanos y vivir para la dignidad de sus hermanos. Por eso, sigue diciendo el Papa, el cristiano es invitado siempre
a dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta a los más frágiles. Todos estamos invitados, estimulados por Jesús, a hacernos cargo los unos de los otros por amor. La importancia de una persona siempre se basa en cómo sirve la fragilidad de sus hermanos. Y concluía esta frase diciendo: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y concluía: Jesús va adelante, nos precede, abre el camino y nos invita a seguirlo. Nos invita a ir lentamente superando nuestros preconceptos, nuestras resistencias al cambio de los demás e incluso de nosotros mismos. Jesús nos desafía día a día con la pregunta: ¿crees que es posible que un recaudador se transforme en servidor? ¿Crees que es posible que un traidor se vuelva un amigo? Compartamos su ternura y su misericordia con los enfermos, los presos, los ancianos o las familias en dificultad. Hasta aquí algunas de las palabras de tantos mensajes que dijo el Papa. Ahora que el Papa está en Estados Unidos, yo les invito a que meditemos los mensajes profundos que vaya diciendo, y no nos quedemos solo con estar informados de lo que hace o dice, ni nos quedemos con algunas aventuras o algunos detalles que pudieran por allá acontecer, o algunas notas amarillas que algunos medios resaltan. Vayamos al mensaje profundo del Papa, y que el Espíritu Santo lo ilumine para que pueda dar un buen servicio a la paz, a la dignidad de las personas, sobre todo de los hermanos migrantes, y de tanta gente que sufre no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. El Señor bendiga al Papa y nos bendiga a todos nosotros. Dios aún sigue hablando, semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi, con temas de actualidad, todos los miércoles por esta misma emisora, semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.